quiero compartir con ustedes una reflexión. Voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Y yo sé que algunos no me lo creen, pero voy a tratar de ser lo más breve posible para compartir con ustedes en esta tarde. Quisimos escuchar a la hermana Abigail compartir las alabanzas. Bien dijo ella, mi esposa le había dicho que 4 y dijo la hermana, pues mejor nada más 2 y luego ya llegaron a término medio, ¿verdad? Entonces, pero queríamos escuchar las alabanzas de la hermana, pero también quiero compartir con ustedes una palabra de bendición para sus vidas. Hoy quiero hablar sobre el tema vivir en libertad. Amén. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas. Sabe que la carta a la iglesia en Galacia es considerada como la declaración cristiana de libertad. Pablo aborda el tema de la libertad en esta carta y es una carta, aunque pequeña, es una carta bastante poderosa en relación a esta temática. Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y Pablo señala algunas cosas interesantes que nosotros debemos de considerar cuando hablamos acerca de la libertad, porque en nuestro pensamiento, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, a veces nosotros asociamos la libertad con un deseo de hacer lo que a nosotros nos plazca, lo que a nosotros se nos antoje. Y yo soy libre de hacer, yo soy libre de decidir, soy libre de hacer lo que a mí me plazca, y pensamos que eso es libertad. Y entonces asociamos la libertad a un deseo de hacer lo que nos plazca sin darle cuenta a nadie. Sin embargo, Pablo claramente señala lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 13, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Somos llamados a vivir en libertad. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer, dice, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Pero esta libertad, resumiendo lo que Pablo está señalando aquí, Pablo está diciendo que esa libertad se debe de vivir responsablemente. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cristo es la fuente. Cristo es quien nos ha dado libertad. Cristo es quien ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario y ha hecho posible la libertad, aleluya, para todos nosotros, para todos los hombres. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que vivir la libertad en Cristo tiene algunas implicaciones. Aleluya. La verdad es que nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad. Alguien dijo lo siguiente: no hay mayor responsabilidad que la libertad. Entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Fuimos libres del pecado, fuimos libres de la cautividad. Había una deuda que nosotros no podíamos pagar. Imagínense la presión en nuestras vidas. Los seres humanos vivíamos en oscuridad. Había una sentencia de muerte sobre nosotros de la cual nosotros no podíamos liberarnos. Estábamos sentenciados, estábamos condenados, porque la paga del pecado, dice la escritura, es la muerte. Estábamos sentenciados a morir, mas sin embargo, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tu deuda y mi deuda fue saldada por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dijo el apóstol Pedro: no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Nuestra deuda fue saldada. Y cuando pienso en esto, hermano, mire, mi esposa hablaba este domingo pasado sobre la mayordomía.
Y mencionó al final que nosotros aprendimos la administración financiera, la aprendimos de una manera un poco complicada porque estuvimos endeudados. Nosotros, ahora yo digo, eso no era quizás una deuda muy grande, pero para nosotros en su momento era algo difícil de costear. Y estábamos endeudados y no sabíamos qué hacer hasta que alguien empezó a orientarnos en las cosas que teníamos que hacer o que podíamos hacer, y nos ayudó bastante. Pero que menciono lo siguiente porque a veces pensamos en que, aleluya, hay una posibilidad de poder sobrellevar la deuda, pero a veces cuando no cambiamos los malos hábitos, no importa que podamos saldar una deuda, vamos a volver a endeudarnos, vamos a volver a caer si no cambiamos malos hábitos, si no cambiamos, aleluya, situaciones en nuestras vidas y actitudes en relación a las finanzas. Vamos, aunque saldemos una deuda, vamos a volver a endeudarnos. ¿Por qué? Porque es un hábito, se convierte, aleluya, en un mal hábito el endeudarnos. Bueno, Pablo está diciendo aquí, la deuda que ustedes tenían, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero ustedes tienen que cambiar sus malos hábitos. Ustedes tienen que hacerse responsables. Aleluya. ¿Cómo van a vivir de aquí en adelante? Y yo quiero mencionar algunas implicaciones que usted y yo tenemos que considerar para que podamos vivir en libertad. Gálatas capítulo 5 versículo 1 señala lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a caer a la deuda. No vuelvan a caer, aleluya, en la esclavitud. Ya son libres. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se nos recomienda hacer? Las implicaciones a las que yo me refiero, en primer lugar, es darle la espalda al pecado. La primera implicación, si queremos vivir en libertad, es que necesitamos renunciar, aleluya, al pecado. Necesitamos, aleluya, renunciar no solamente al pecado, sino también a todas aquellas cosas que nos pueden llevar a pecar. Tenemos que renunciar, darle la espalda al pecado, porque el pecado siempre, constantemente, diariamente va a buscar oportunidad en nosotros. Y es nuestra responsabilidad, iglesia, hermano que me escuchas, es nuestra responsabilidad hacer una renuncia diaria, una renuncia continua, darle la espalda al pecado completamente. Aleluya, no simpatizar con el pecado, ni nada que nos pueda llevar o que nos pueda llevar, aleluya, a cometer alguna falta delante del Señor. Porque hay un pecado que constantemente nos acecha. El pecado constantemente está tratando de hacernos tropezar, de hacernos caer. El pecado no deja de ser pecado, aunque se le haya cambiado el nombre, porque hoy en día al pecado, aleluya, se le ha llamado de otra manera. Por ejemplo, ahora, aleluya, mientras que la Biblia condena emborracharse, porque la Biblia claramente dice, aleluya, que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Amén. Pero ahora es una enfermedad. Sí, el alcoholismo hoy es una enfermedad. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 20: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice Pablo: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios.
Amén. La Biblia es muy clara en cuanto al pecado. La Biblia, aleluya, nos ayuda a identificar aquellas cosas que no van alineadas a la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque no nos permiten vivir en libertad, porque no nos permiten gozar de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Entonces necesitamos hacer conciencia. Si queremos asumir nuestra responsabilidad, aleluya, para poder vivir en libertad, necesitamos hacer conciencia de la seriedad del pecado. El pecado no juega. Amén. El pecado no es un juego. El pecado, aleluya, trae terribles consecuencias. El pecado, aleluya, trae un terrible resultado. El pecado no agrada a Dios. La Biblia nos dice, hablando Cristo en Juan capítulo 8, versículo número 34, claramente Jesús respondió lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. El pecado, aleluya, no se tienta el corazón. Aleluya, el pecado no siente compasión por tu familia, por tu matrimonio. Al pecado, aleluya, no, el pecado no es sensible a nuestros sentimientos. El pecado, aleluya, lo que hace es esclavizarnos, no nos permite vivir la libertad de Cristo. Por eso necesitamos renunciar, necesitamos darle la espalda al pecado completamente. ¿Alguien está de acuerdo en esta noche? Den un aplauso fuerte al Señor. La Biblia es clara. La Biblia dice, hablando Juan en su primera carta, capítulo 3, en el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se hace responsable. Todo aquel, aleluya, que ha puesto su esperanza en Cristo, que ha puesto su esperanza en el Señor, dice, se purifica. Aleluya, se hace responsable de no volver a caer en el pecado. Por ello hablamos de que la primera implicación es, aleluya, darle la espalda al pecado. Vivir en libertad implica entonces, en primer lugar, una renuncia total al pecado. No minimice, aleluya, cuando usted le falla al Señor. Si usted ha fallado, porque todos fallamos, todos cometemos algún tipo de error, pero a veces nos parece que si no se hace evidente, no hay ningún problema. Si nadie se da cuenta, ¿a quién puede afectar? La Biblia dice que nada bueno hay en esconder nuestro pecado. La Biblia nos dice, hablando el proverbista en el capítulo 28, verso 13 al 14, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Hay que abandonar, hay que darle la espalda al pecado. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Entonces, la primera implicación para vivir la libertad en Cristo es que nosotros tenemos que darle la espalda a toda clase de pecado. Llámese como se llame. Usted, si le ha fallado al Señor, recuerde lo que el apóstol Juan dijo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si usted confiesa su pecado, si usted pide perdón por su pecado, el Señor, aleluya, será amplio en perdonar. Pero en encubrir nuestro pecado, aleluya, lo que hace es privarnos de gozar la libertad en Cristo Jesús. Aleluya, no nos permite disfrutar la vida nueva en Cristo Jesús. El salmista en el Salmo 32, versículo 3 en adelante, él menciona lo siguiente. Él dice: mientras callé, amén, se envejecieron mis huesos. Amén. No hay nada bueno, aleluya, en ocultar
el pecado. Necesitamos darle la espalda al pecado. Si tu destino es el cielo, el pecado no puede ocupar lugar en tu corazón. Número 2, la segunda implicación es asumir con responsabilidad la toma de decisiones. Tenemos que ser responsables a la hora de tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones no apresuradas, no a la ligera, no bajo presión. Necesitamos asumir responsablemente nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque somos producto de nuestras decisiones. Lo que somos hoy es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Sus decisiones importan. Las decisiones que usted toma diariamente, aleluya, tienen sus consecuencias. Son decisiones, constantemente estamos tomando decisiones. Desde el minuto o segundo uno ya estamos tomando decisiones. Y esa decisión, aleluya, que usted toma va a tener su repercusión, va a tener su resultado, va a tener su consecuencia. Si la decisión fue buena, si la decisión fue responsable, entonces las consecuencias seguramente también lo serán. Pero si sus decisiones son malas, si sus decisiones fueron precipitadas, seguramente usted va a enfrentar consecuencias no tan buenas o completamente negativas. Por eso es importante que nosotros nos responsabilicemos a la hora de tomar nuestras decisiones. El hijo pródigo pensó que salir de su casa era lo mejor que le podía pasar en la vida. Él tenía en su mente ya, aleluya, ya tenía realizado que su mejor vida, su mejor versión estaba fuera de casa de su padre, pero se equivocó. Pero sus decisiones lo llevaron, aleluya, a sucumbir ante los placeres del mundo y lo llevaron a degradarse y lo llevaron a caer a lo más bajo. La Biblia dice que llegó tan bajo que deseaba comer lo que comían los cerdos, porque todo lo había malgastado. La vida, aleluya, que es llevada por el pecado siempre será malgastada y siempre nos va a pasar factura. Nada es gratis. El mundo no te da absolutamente nada gratis. Te va a pasar factura. El hijo pródigo, que todo estaba bien, había amigos, había todo lo que había soñado, pero cuando faltó el dinero, faltaron los amigos, aleluya, se acabaron los placeres y entonces se dio cuenta que no tenía absolutamente nada. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? Cuidado, a veces nuestras decisiones, hermanos, aleluya, son tomadas a la ligera. Y hay tantas cosas que nos llevan a tomar malas decisiones cuando dejamos que nuestras emociones tomen lugar a la hora de decidir algo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Las emociones no son buenas consejeras. Dejar que o decidir de acuerdo a cómo me siento es un terrible error y puede llegar a ser un error fatal. ¿Por qué? Porque las emociones nublan nuestro entendimiento. Alguien me dijo, yo lo he dicho en otras ocasiones cuando estaba en la escuela bíblica, alguien se acercó para decirme: no dejes que tus emociones afecten tus decisiones. Tienes que tener cuidado. No dejes, aleluya, que tus emociones tomen control, aleluya, de tus decisiones. La Biblia, aleluya, lo declara de esta manera. Aleluya, el corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? No te dejes llevar por el corazón o por tus emociones. El mundo dice: haz lo que tú sientas. Vive como tú sientas. Ese es el consejo del mundo, aleluya. Pero tomar decisiones de acuerdo a nuestras emociones puede llegar a ser un error fatal. Pero a veces no solamente son nuestras emociones. Vivimos tan apresurados que de pronto, hermanos, por la falta del tiempo, por el apuro, tomamos decisiones
aleluya, sin dimensionar sus afectaciones. Tenemos que tener mucho cuidado no solamente de las emociones, sino también de las prisas, porque por una decisión apresurada, por una decisión precipitada, podemos exponer nuestra estabilidad y la estabilidad de las personas que nos rodean. Tenemos que tener mucho cuidado. El apuro devalúa nuestras prioridades y no nos permite dimensionar las consecuencias, aleluya, que pueden llegar a alcanzarnos por una decisión precipitada. Pero también, además de la falta del tiempo, además de las emociones, a veces, aleluya, la presión de la gente, el querer agradar. A veces nos sentimos obligados en agradar a las personas, que nos dejamos llevar por decisiones equivocadas, y esto es muy, pero muy peligroso. ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor? Apunte lo siguiente, si usted está notando lo que estamos hablando. Le doy 4 recomendaciones a la hora de tomar decisiones para que sus decisiones sean sabias. En primer lugar, tómese el tiempo necesario. Tómese el tiempo necesario. Si usted va a tomar una decisión, grábese esta palabra en su mente: tómese el tiempo necesario. La Biblia dice, hablando Santiago, todos ustedes deben de estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar. Tómelo así, para decidir. Lentos. Tómese el tiempo, sus decisiones son importantes. Las decisiones en su vida son importantes y vale la pena saber esperar. Vale la pena tomarse el tiempo para tomar las decisiones, y que estas decisiones sean decisiones aceptables, aleluya, y sanas. Aleluya, no actúe de manera impulsiva, porque esto lo puede llegar a lamentar más adelante. Segunda recomendación: compare sus decisiones con la palabra de Dios. Usted tiene que, por eso es importante tomarse el tiempo, porque esto nos da la pauta para poder detenernos y comparar lo que vamos a decidir, si está alineado al consejo de la palabra del Señor, si está alineado con lo que Dios nos indica y nos enseña a través de su palabra. La Biblia es nuestro manual para poder vivir una vida fructífera, una vida efectiva y una vida llena de felicidad. Por eso es importante que nosotros, aleluya, consideremos, bueno, voy a tomar esta decisión en relación a mi matrimonio. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuál es el consejo que Dios tiene para el manejo de mis finanzas? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo para poder tomar la decisión en relación al ministerio o al liderazgo que yo desempeño dentro de la iglesia? No se deje llevar por decisiones precipitadas. Tómese el tiempo, aleluya, para escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque a medida que le demos lugar a la palabra de Dios en nuestro día a día, tendremos mayor claridad a la hora de tomar decisiones. El salmista lo dijo así en el Salmo 119, versículo 5: lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera que alumbra mi camino. Den un aplauso fuerte al Señor. Vivir en libertad. La libertad es producto de conocer y de aplicar la verdad en nuestras vidas. El Salmo 32, versículo 8 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, dice el Señor, y velaré por ti. Qué importante es que nosotros le demos lugar a la palabra del Señor. Cuando íbamos de campamento, en la lista de campamento, cuando íbamos a algunos retiros o a algún lugar que salíamos de la ciudad, a lugares apartados donde no había quizás muchas lámparas, ¿verdad? En la noche, en las listas que nos daban para poder acampar es: lleve
una lámpara, una flashlight, ¿verdad? Lleve una lámpara. ¿Por qué? Porque cuando te toca salir y está oscuro, oye, no hay mucha luz, y entonces tú quieres saber cómo poder caminar seguro. Bueno, la palabra del Señor es esa lámpara que ilumina tus decisiones. Tus días más oscuros estarán claros a la luz de la palabra del Señor. Den un aplauso una vez más a nuestro Dios. Tercera recomendación: sea sabio. Busque la sabiduría en la palabra de Dios y en los consejeros sabios, líderes espirituales, hombres y mujeres de Dios temerosos, que aman al Señor y que buscan hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Gente que da testimonio de fidelidad al Señor. Proverbios capítulo 15 verso 22 dice: cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Y el Proverbio 24:6 dice: pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. Busquemos la sabiduría de Dios. Podemos encontrar la sabiduría de Dios a través de su palabra, pero también la podemos encontrar a través de personas maduras espiritualmente. Aleluya, que nos pueden dar también un consejo sabio para poder aplicarlo en nuestras vidas. Y número 4, la cuarta recomendación para tomar buenas decisiones es: considere los pros y los contras. Por eso es importante tomarnos el tiempo para poder contemplar cuáles son aquellas cosas que están a favor de la decisión que queremos tomar, pero también podemos llegar a considerar los contras que pueden llegar a afectarnos si tomamos tal o cual decisión. ¿Sabe cuál es el error? El error consiste en solo ver hacia un solo lado, pero cuando usted evalúa, cuando usted pone sobre la mesa los pros y los contras, usted va a observar el panorama completo para llegar a mejores, aleluya, conclusiones. Así que deténgase, aleluya, piense en las decisiones que va a tomar, considere sus efectos y sus consecuencias en el tiempo. Primera Corintios capítulo 10 verso 23 dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está. Voy a valorar las cosas, y aunque todo lo puedo hacer, dice Pablo, yo puedo hacer lo que todos hacen, pero ¿qué es lo que realmente le conviene a mi casa? ¿Qué es lo que le conviene a mi matrimonio? ¿Qué es lo que le conviene a mi familia? ¿Qué es lo que me conviene a mí como hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente yo debo, aleluya, de asumir en mis decisiones? Necesitamos valorar, aleluya, con sabiduría lo que vamos a decidir. Me gusta lo que Pablo escribe en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 10. Pablo dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo para la iglesia de Colosas? Dice: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. La forma en que ustedes vivan, vivir en libertad, aleluya, implica que nosotros asumamos con responsabilidad la toma de nuestras decisiones, y cuando lo hacemos vamos a vivir siempre honrando y agradando al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Den un aplauso al Señor, claro que sí. Número 3, practicar diariamente las dinámicas espirituales. Otra implicación para vivir en libertad es que nosotros pongamos en ejercicio las dinámicas espirituales. ¿Qué son las dinámicas espirituales? Las dinámicas espirituales a las que me refiero son la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la generosidad,
la asistencia a la iglesia, la comunión con el pueblo de Dios. Cada una de estas cosas son recursos que contribuyen para fortalecernos en nuestra búsqueda de Dios y de esta manera vivir en libertad, poder vivir agradando al Señor, aleluya, en nuestras vidas. Es lo que hace un deportista. Un deportista, aleluya, lo que hace es fortalecerse físicamente, se hace más resistente, aleluya, en la práctica de su deporte gracias a la disciplina. ¿Me entiende? Hay ejercicios que un deportista de alto rendimiento practica diariamente, que practica de tales horas a tales horas. ¿Para qué? Para poner en disciplina su cuerpo y poderlo llevar a una resistencia cada vez mayor. No solamente para desarrollar masa muscular o capacidad de resistencia, sino para aprender hábitos saludables que lo van a llevar, hermanos, a poder conquistar lo que él pretende alcanzar. En la vida espiritual, en la vida cristiana sucede lo mismo. Tenemos algunas disciplinas espirituales que cuando las ejercitamos, aleluya, nosotros vamos a ser fortalecidos, aleluya, en nuestra vida para poder enfrentar toda acechanza que el enemigo quiere levantar en nuestra contra, para que no vivamos en libertad, porque él quiere volverte a esclavizar, porque él no quita el dedo del renglón. La Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir. Y quiero decirle algo, amén, quiero decirle algo. Si usted le dijo no al diablo ayer, él no va a dejar de insistir. Él va a volver. Él va a volver a quererte, aleluya, hacer tropezar. Por eso tú necesitas ejercitarte todos los días. Por eso tú necesitas poner en práctica las disciplinas espirituales. Y cuando tú lo haces, tú vas a ser capacitado para poder, aleluya, avanzar, para poder fortalecerte. Miren, las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Seremos fortalecidos para vivir en libertad. Le doy un texto solamente en este punto. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos nosotros, aleluya, caminar de esta manera? Vivir en libertad implica no solamente darle la espalda al pecado, no solamente implica, aleluya, que nosotros asumamos responsablemente la toma de decisiones, sino que también implica que practiquemos diariamente, aleluya, las disciplinas espirituales. Vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos. Y cuando tú, aleluya, te sientas agobiado por las circunstancias y por las situaciones de la tentación y de la prueba, te vas a sentir fortalecido para avanzar y seguir adelante sin claudicar. Den un aplauso al Señor una vez más. Y por último, pasen los músicos, por favor. La cuarta implicación para vivir en libertad es descansar nuestras cargas en Dios. Es descansar todas y cada una de nuestras cargas en el Señor. Porque no se trata de qué tan fuertes somos. No se trata de qué tan capaces nosotros somos. Amén. No se trata de cuánto podemos nosotros soportar. De lo que realmente se trata es cuánto de nosotros, aleluya, depende de Dios. Cuánto dependemos del Señor. Cuánto nosotros somos capaces, aleluya, de entregar al Señor para depender no de nuestras fuerzas,
para depender no de nuestras capacidades, para depender no de nuestras habilidades, sino única y exclusivamente de Dios. ¿Se acuerda del caso de Sansón? Sansón era muy fuerte, era un hombre, aleluya, fuerte. Es conocido o reconocido, aleluya, por su fuerza. Era tan fuerte Sansón, y los resultados de su fuerza eran tan impresionantes, que cuando, aleluya, aquella mujer Dalila se acercó para identificar el secreto de su fuerza, la Biblia dice que Sansón, aleluya, pretendiendo de alguna manera sobrellevar la situación, engañaba a Dalila diciendo: es que mi fuerza depende de esto, es que mi fuerza depende de aquello. Él pensaba que podía sobrellevar. A veces pensamos que podemos coquetear con el pecado sin que el pecado nos afecte. Yo quiero decirle que no hay nada bueno en coquetear con el pecado. Si tú quieres vivir en libertad, tú necesitas darle la espalda al pecado, depender no de ti, sino del Señor. Llegó un momento en que Sansón, aleluya, pensaba: ¿qué me puedo detener? Llegó el momento en que él dijo: me voy a levantar otra vez como las otras veces. Es tal mi fuerza que nada me puede detener, que nada me puede hacer fracasar. Pero la Biblia dice literalmente que cuando Sansón se quiso levantar para enfrentar a los filisteos, él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu habilidad. Es que, pastor, tengo tantos años en la vida cristiana que a estas alturas nada me puede detener. Ten cuidado. Si dejas de depender del Señor, si dejas de descansar en el Señor, si dejas de refugiarte en el Señor, ponte de pie conmigo, por favor. Si dejas, aleluya, de depender de Dios, puedes llegar a caer. Puedes dejar de disfrutar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Por eso es importante que nosotros en esta noche vengamos al Señor como aquel primer día, como aquel primer momento en que sentimos la necesidad de descansar nuestro corazón al Señor. Decía mi esposa hace un momento: no dejemos de asombrarnos por quién es Dios. Yo quiero sumar a esto no solamente por quién es Él, sino por lo que Él puede hacer con nosotros, sino de lo que Él puede y quiere hacer contigo. No dejemos, aleluya, que nuestra fuerza, que nuestra capacidad o de nuestro mucho conocimiento, aleluya, nos aleje de nuestro momento, aleluya, de estar con el Señor y decirle al Señor, como decía el salmista en el Salmo 68, verso 19: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día, diga conmigo esto, que día tras día, una vez más, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Día tras día, no hay un día en que tú y yo dejemos de necesitar al Señor. No hay un día que mi alma no necesite de su auxilio, que mi corazón necesite de su fortaleza, que mi ser entero, aleluya, no quiera fortalecerse, aleluya, en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien dice amén a esto. Yo necesito tanto de Dios como lo necesité el primer día que escuché de Él, porque día tras día yo puedo venir delante de su presencia y poner en Él mis cargas. Y cuando yo lo hago, mire lo que dice la Escritura,
Aleluya. En el Salmo 34, versículo 19: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Alguien lo cree? Vivir en libertad implica que yo venga al Señor y descanse mi corazón y mis cargas delante de su presencia. ¿Qué nos detiene en esta noche para no venir a Él, para no acercarnos a Él y decirle: Señor, mi corazón, mi alma, mi ser te necesita? El salmista decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero que seamos honestos. ¿Cuándo fue el día que dejamos de clamar de esa manera delante del Señor? Cuando tuvimos el bolsillo lleno, cuando hubo el suficiente alimento en la alacena, cuando tuvimos el carro que por muchos años estuvimos pidiéndole al Señor, y ahora tengo el carro, ahora tengo el trabajo, ahora tengo el alimento, ahora tengo la salud, ahora tengo lo que quería. Hemos dejado de clamar al Señor porque hemos tenido todo eso. Iglesia, no dejemos de clamar al Señor, porque le necesitamos todavía. Quiero invitarlo a que deje su lugar unos momentos y vengamos delante de la presencia del Señor y seamos capaces de decirle al Señor: Señor, mi alma te necesita tanto hoy como te necesité en aquel primer día en que escuché de ti, de tu amor, de tu bondad.